Estás escuchando el estudio del libro de Marcos por el doctor en teología Robert Simmons. Hola, vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio según Marcos. Hace 8 días terminamos hablando de Marcos 1, 14 y 15, donde dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es un resumen de la predicación de Jesús y también una afirmación de lo que fue más importante en su ministerio. Además, estos 2 versículos introducen su ministerio en Galilea. Marcos narra la primera parte de ese ministerio en Galilea en 2 secciones que son paralelas. La primera sección abarca Marcos 1, 14 a 38 y la segunda sección abarca Marcos 1, 39 a 2, 28. Estas 2 secciones contienen relatos de eventos similares que ocurrieron en lugares diferentes, con el propósito de reforzar el tema principal de la primera mitad del Evangelio según Marcos, o sea, revelar al lector que Jesús es el único y verdadero Hijo de Dios. Por ejemplo, ambas secciones comienzan con Jesús predicando en Galilea. Versículo 1:14 dice que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. Y 1:39 al comienzo de la segunda sección dice que predicaba en toda Galilea. Versículos 1:23 a 26 en la primera sección narra cómo Jesús echó fuera un demonio. Y 1:39 en la segunda sección dice que echaba fuera demonios. En 1:30 a 34 de la primera sección, Jesús sana a la suegra de Pedro y después sana a muchos enfermos a la puesta del sol. En 1:40 a 42, en la segunda sección, Jesús sana a un leproso y después en 2:4 a 12 perdona los pecados de un paralítico y le sana de su enfermedad. En 1:28, la primera sección, la fama de Jesús se difundió por toda la provincia. Y en la segunda sección, en 1:45, su fama fue divulgada tanto que no podía entrar en la ciudad. En 1:33 de la primera sección dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y en 2:2 en la segunda sección dice se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. En la primera sección Jesús llama a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y ellos le siguen. En la segunda sección llama a Leví, y él sigue a Jesús. El resultado de la primera sección es que Jesús tiene buena fama con la gente. El resultado de la segunda sección es que Jesús experimenta fuerte oposición de los líderes religiosos, quienes le acusan de blasfemia y de hacer lo que no es lícito. Las acciones de Jesús se combinan en estas 2 secciones del ministerio en Galilea para armar un retrato de él que refuerza las 2 afirmaciones en Marcos 1:1 y 1:11 que Jesús es el Hijo de Dios. Marcos narra las reacciones de la gente para guiarnos a esta conclusión. En 1:22 dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad. En 1:27 la gente dice: con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. En 1:40 un leproso dice a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Y en 2:4 unos amigos de un paralítico tienen tanta fe en el poder sanador de Jesús que están dispuestos a cargar su amigo hasta el techo y romperlo para que el enfermo pueda llegar a donde Jesús está. En 2:7 los que se oponían a Jesús dicen: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Luego la completa sanidad que Jesús realiza para el paralítico comprueba que Él puede perdonar pecados también. Conclusión: Jesús tiene la autoridad de Dios, manifiesta el poder de Dios y puede perdonar pecados como Dios. Jesús es Dios. Marcos narra las acciones de 5 personas que se unieron a Jesús para seguirle. 4 de ellos fueron pescadores profesionales, quienes proveyeron para sus familias con ese trabajo. Cuando Jesús les mandó seguirle, dejaron sus actividades diarias
para seguirle. La quinta persona fue un cobrador de impuestos. Hubiera sido un hombre próspero, pero estuvo dispuesto a abandonar su oficio y su prosperidad para seguir a Jesús. Estas personas y otras que llegaron después consideraban que seguir a Jesús fue más importante que seguir con lo que había sido su vida durante años. Los versículos 15 a 28 de Marcos 2 narran 3 episodios cortos que provocaron la oposición de los líderes religiosos del pueblo. En cada uno de ellos hacen una pregunta y en cada uno la respuesta de Jesús es clave para poder entender quién es Él. Marcos 2, 15 a 17 dice así: Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A Jesús no le importa el nivel socioeconómico ni la reputación, sea buena o mala, de una persona. Lo que le importa a Jesús es si la persona reconoce su necesidad de perdón y limpieza. Los líderes se consideraban justos por sí mismos. La gente común sabía que necesitaba la misericordia y el perdón que Jesús ofrecía. Marcos 2, 18 a 22 dice: Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Jesús vino para iniciar algo totalmente nuevo. El nuevo pacto anunciado por Jeremías en capítulo 31 de su libro. Las formas rígidas y antiguas de los líderes religiosos no podían seguir existiendo igual, porque el nuevo pacto no cabía en ellas. Marcos 2, 23 a 28 dice: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos les dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Los líderes religiosos estaban preocupados por las reglas estrictas que ellos habían formulado. No estaban satisfechos con la ley que Dios había dado, sino que formulaban reglas que fueran más allá de lo que Dios había dicho, en desobediencia a Deuteronomio 4:2, que dice: No añadiréis a la palabra que yo os mando, y Deuteronomio 12:32, donde dice: Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello. Jesús, en cambio, es el Señor, es el Logos, la palabra viva de Dios. Él es el autor de la ley y su único intérprete perfecto. Hebreos capítulos 3 y 4 hablan de lo importante que es para cada uno de nosotros entrar en el reposo del Señor, pero aclara que entrar en ese reposo consiste en abandonar cada uno su propia obra y descansar en la suficiencia de la obra de Jesús. Isaías 58, 13 a 14 está de acuerdo con esto. Dice: Si retrajeres del día de reposo tu pie y de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares,
no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Jesús no está dando permiso para ignorar el día de reposo, sino que está guiándonos a entender su verdadero significado, dejar de hacer nuestra voluntad y deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. El seguidor de Jesús tiene el privilegio de vivir todos los días así, por medio de la fe y debido a la gracia y el poder transformador de Dios. El Señor les bendiga.